Que hágase justicia. Buenas tardes, almirante Carlos Tubino. Sí, muy buenas tardes, Wilson, y muy buenas tardes a la persona que está viendo tu programa. Bueno, hay una interrogante que queremos saber como político inmerso también en lo que estamos atravesando esta crisis política. ¿Hubo tal vez vulneración de la constitución política del Perú, almirante, en este proceso electoral que se está viviendo y que se ha convertido en una crisis caótica aquí en el Perú? Sí, efectivamente, eso no cabe la menor duda. O sea, acá hay que tener muy claro el artículo 176 de la Constitución, el cual dice claramente que el sistema electoral, que incluye ahí al Jurado Nacional de Elecciones, a la RENIEC y a la OMPE, tiene por finalidad asegurar que las votaciones traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos. Y el artículo 178 dice claramente que le compete al Jurado Nacional de Elecciones fiscalizar la legalidad del ejercicio del sufragio. Y no solamente eso, el artículo 181 habla ya de los criterios de conciencia que debe tener el Jurado Nacional de Elecciones para tomar decisiones, pero acá lo que hemos visto es que se dedican a priorizar, vamos a decir, las formas y no quieren ir al fondo. O sea, no se quiere verificar justamente lo que hay que fiscalizar, que el sufragio se haya llevado a cabo en forma correcta. Y eso es lo que nos tiene, la verdad, muy preocupados a millones de peruanos, en el sentido de que acá lo único que se reclama es transparencia. Transparencia. ¿Qué significa ser transparente? No dejes dudas de tu accionar. El Jurado Nacional de Elecciones deja dudas de su accionar. Sí, señor. ¿Es transparente? No, señor. Pero, almirante, ¿por qué crees que ha ocurrido toda esta situación que hoy salen a la luz y prácticamente se ha desprestigiado la institucionalidad, en este caso el Jurado Nacional de Elecciones? ¿Por qué crees, almirante, que ha pasado todo eso? Sí, mira, la verdad que esto parece que fuera un tinglado que se ha armado ya desde hace algún tiempo atrás. Y la verdad que hemos caído como tontitos en todo esto. Y no solamente ahora en la segunda vuelta, sino también en la primera vuelta. Tenemos muchas sospechas de que esto viene desde atrás. Y entonces al final lo que estamos viendo es que se ha ido copando las diferentes entidades públicas en nuestro país con una corriente política de izquierda liberal, que es tonta útil de la izquierda radical, y entonces al final estamos en una situación muy preocupante para el Perú, y sobre todo con un personaje como el señor Castillo, que la verdad que un día te dice una cosa y el día siguiente te dice otra. Ojalá estuviéramos pues cuando vivimos el caso Humala, que por lo menos tuvo la entereza de en la primera vuelta hablar de la gran transformación para después ir a la hoja de ruta, pero decirnos claramente a los peruanos qué es lo que esperamos. Pero eso de que un día te dice, por ejemplo, en los temas económicos una cosa y después al día siguiente le dice otra, la verdad que tienen una incertidumbre al Perú, perjudicando la generación de empleo, perjudicando a los jóvenes del Perú que no se dan cuenta que generar este panorama incierto económico le genera un gran problema a todos los peruanos. Todos los peruanos vamos a perder con esto. O acá te defines y dices claramente qué es lo que vas a hacer. Pero yo lo conozco muy bien a Cerrón, o sea, yo lo conozco de años. Y Cerrón es un radical, es un comunista ortodoxo, pero lo dice. Pero el señor Castillo un día dice una cosa, otro día dice otra, y en ese plan estamos, la verdad que una situación muy indeseada para cualquier país del mundo. Ahora, hay una comisión que están también congresistas electos y algunos políticos que representan a Fuerza Popular, han viajado a Estados Unidos directamente para hablar con el representante de la OEA y hacer ver pues estas irregularidades que ha ocurrido aquí en el Perú al marco de algunos informes que ya presentaron los observadores que estuvieron presentes en estas elecciones. ¿Usted cree
que el resultado va a ser favorable para esta comisión? ¿O qué piensa usted al respecto, almirante Carlos Tubino? Sí, mira, acá lo que ha sucedido es lo siguiente. Acá hemos visto una delegación que vino acá como observadores de la OEA, que se dedicaron a comer ceviche, a pasarse la buena vida, y ellos no han visto pues lo que ha sucedido en alguna mesa de sufragio. Ese es el tema. O sea, ellos lo que vienen, yo te digo, porque he participado en 3 elecciones, yo mismo he tenido vinculación con los observadores, y entonces ellos vienen a ver cuáles son los procedimientos que tiene el Jurado Nacional de Elecciones, cuáles son los procedimientos que tiene la OMPE, cómo funciona el sistema, etcétera, etcétera, pero eso descienden hacia las áreas rurales del Perú, por favor. Y entonces, a pesar de que acá, desde a los 2 o 3 días de las elecciones, se conversó con ellos, con los observadores, se les hizo ver cuáles eran las dudas que había, no hicieron absolutamente nada. Ahora han tenido que viajar a Washington para poder, por lo menos, decir las cosas como son. Si después las cosas las dejan y que tengamos un presidente ilegítimo en el Perú, será responsabilidad del Jurado Nacional de Elecciones y la comunidad internacional, que anda reconociendo a quien en realidad ha realizado para llegar donde está todo un procedimiento que se hizo también en Bolivia, que al final resultó en un fraude. Acá son irregularidades que llevan a un fraude en mesas, en algunas mesas. Ya, ahora, almirante Carlos Tubino, ¿qué va a pasar? Se está voceando que podría ser proclamado ya este sábado como oficialmente presidente de la República Pedro Castillo. Ahora, ante esta situación, con un Congreso totalmente muy debilitado, que no hay mayoría, tendría que haber ahí alianza o consenso para poder gobernar. ¿Usted cree? ¿Qué piensa al respecto? ¿Qué va a pasar si esto ocurre, almirante Carlos Tubino? Mira, si esto ocurre, tendremos un presidente ilegítimo, con una legitimidad muy dudosa, y que espero que no se atreva a violar la Constitución política del Perú, porque ahí sí va a haber grandes problemas en nuestro país, porque eso no lo vamos a permitir. Acá no se va a permitir que nadie se salga de la Constitución, y en eso tenemos que tener bien claro que el artículo 38 de la Constitución política del Perú dice: todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales, así como respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la nación. Así que acá no nos vengan con asambleas constituyentes salteándose los procedimientos de la Constitución. Si se quiere hacer una asamblea constituyente, que se cambie el artículo 206 de la Constitución política del Perú como está establecido. Y para ello se necesitará, porque ahora vamos a tener 2 congresistas más en el Congreso, 67 votos a partir del 28 de julio. Entonces, ahora, almirante, ¿usted no cree en el discurso último que ha dado Pedro Castillo, hablando que son demócratas y que por ende van a respetar, ya no con el ideario que a principios estaba queriendo gobernar, ¿no? En todo caso, va a respetar la democracia, pero sin embargo usted dice que ellos están aferrados a esta constituyente. Entonces, ¿usted no le cree su discurso de Pedro Castillo? Pero ¿cómo le voy a creer, Wilson? ¿Cómo le voy a creer? Y yo estoy en la misma condición que millones de peruanos. Uno le cree a una persona que haga lo que hizo Ollanta, o sea, sacó bien claro, bien por escrito, bien firmado y bien comprometido la hoja de ruta. Pero este señor, ¿qué cosa es lo que nos dice? Un día dice una cosa, otro día dice otra. Entonces, al final, ¿cómo le vamos a creer sus palabras? Si ahora último ha sacado un tuit hablando de esta persona que desgraciadamente ha fallecido por un problema netamente médico, internado 2 días antes de los
encuentros o problemas que hubo entre dos grupos enfrentados de Perú Libre y de Fuerza Popular, y él saca un tuit poniéndolo como víctima de la democracia. Una persona que ha muerto de un problema médico que lo arrastraba ya de un tiempo atrás. Entonces, ¿cómo es posible esa persona? Ni siquiera ha retirado ese tuit, por favor. Entra al tuit y ahí verás el tuit de Pedro Castillo hablando de un héroe de la democracia, una persona que ha muerto de un problema médico certificado por la misma Policía Nacional del Perú. Hoy día, debido a declaraciones del director general de la policía sobre ese tema. Y entonces, increíble. Y a esa persona le podemos creer algo, por favor. Ahora, almirante Carlos Tubino, ¿qué opina al respecto? ¿Usted cree que Dina Boluarte, vicepresidente del partido Perú Libre, ha vulnerado la ley orgánica de elecciones o no? ¿Qué cree usted? ¿Cuál es su posición al respecto sobre los últimos hechos en la cual ella se ha visto involucrada? Pero por supuesto que la ha violado. Mira, y lo digo con conocimiento de causa. Cuando me presenté a las elecciones en el año 2011, yo estaba de inspector general del Ministerio de Defensa. Ni siquiera pedí licencia. Renuncié a cargo en el mes de diciembre. Y entonces, ¿cómo es posible que esta señora, siendo parte del sistema electoral, o sea, no tenga ni siquiera, mira, ahí el pacto ético electoral que yo digo que tenemos en la administración pública, la ética de la administración pública, por lo menos ahí por ética ella tenía que haber renunciado de arranque, pero no, esta señora ha seguido en el puesto y según se manifiesta ha hasta cobrado últimamente, y por supuesto que eso es descalificativo. Esa persona no debería estar en esa plancha de Castillo. Ahora, en este caso, hay denuncias ya que fue presentado ante este organismo electoral. Esperamos, ¿usted cree que se va a determinar, se va a hacer justicia o simplemente va a ser un simple saludo a la bandera, como ya se acostumbran, que todas las denuncias han sido revocadas, tanto del Poder Judicial, tanto también del Jurado Nacional de Elecciones, entre otros organismos? Mira, el Jurado Nacional de Elecciones es un jurado legitimizado. Entonces, ¿que no va a hacer algo? Seguramente que no va a hacer nada, porque ya conocemos su trayectoria. Esto es lo peor que le ha podido pasar al Perú en los últimos años. Y los que pintamos canas jamás hemos visto estas cosas en nuestro país. Entonces es lamentable estar viviendo todo esto y que estén ingresando a tener poder en el gobierno terroristas, porque esos terroristas que han salido de la cárcel hoy aplaudidos por los senderistas que siguen en el BRAE, tendremos un presidente ilegítimo seguramente nombrado por este Jurado Nacional de Elecciones. Esto no queda acá. La historia va a juzgar a todas estas personas y eso va a ser una carga que van a llevar. Pero eso de que ahora estemos encaminándonos hacia un gobierno comunista, porque eso es lo que estamos, porque no se han atrevido a firmar una hoja de ruta, y eso es lo que quieren hacer. Así que nosotros ya pintamos canas. Acá, de repente, al principio, entran con cara bonita, un añito así, y esto que el otro, para ir sacando el sable. Todo eso ya lo conocemos, eso ya sucedió en otros países. Así que agarren de idiotas a los jóvenes incautos, pero no a los viejos que pintamos canas. Qué bien, almirante. Me quedo con esta palabra que dice: la historia juzgará el accionar de los protagonistas que hoy están poniendo en crisis, en zozobra y en bastante incertidumbre al pueblo peruano. Gracias por esta comunicación telefónica, almirante Carlos Tubino, es congresista de la República. Muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, Wilson, y un saludo especial a todas las personas que nos han escuchado y decirles que mantengamos la fe. El Perú es más grande que sus problemas y siempre hemos salido adelante, así que sigamos adelante y que Dios ayude al Perú. Muchas gracias.